¿qué tal? Bienvenidos a Luz y Sombra, un viaje al interior, un podcast donde exploraremos lo que se ve y lo que no, lo que se siente y lo que a veces no sabemos explicar. Mi nombre es Chantal Jiménez en compañía de Liz Feliz. Y hoy vamos a hablar de El Encuentro. Donde comienza el viaje. Y este es un capítulo especial donde comienza nuestra historia. Así es. El día de hoy como capítulo especial, ¿verdad? Vamos a estar utilizando, porque en esta ocasión nos vamos a hacer vamos a sacar una preguntita y vamos a ver cómo nos reflejamos o qué nos da a nosotras a entender referente a esto, ya que estaremos platicando sobre nosotras, sobre cómo comenzamos este viaje, cómo llegamos a esto y el proceso que ha venido dando, que ha sido, yo creo, una historia bonita. Sí, llena de muchas satisfacciones y de cosas muy, muy lindas. Mucho aprendizaje en muy poco tiempo y de verdad que ha sido de mucho crecimiento para ambas, porque a pesar de que a lo mejor dijeran que porque a lo mejor conmigo fue como que me fui la guía, ¿no? Porque ahí va, ahorita vamos a platicar un poquito de la historia, pero para no irnos tanto, primeramente vamos a sacar a ver, ¿qué nos dice algo quería hacer, pero algo me hizo dividirlas, a ver si. Entonces, no lo voy a sacar al azar, que sea por selección. No, la de abajo. Ahí está, ok. Ok, le sale buena idea. Buena idea. Ok, y la mía, porque ya la estaba agarrando, la voy a agarrar. Ay. ¿Qué es? Perdónate. Ay. La historia de mi vida. Literal. Creo que, si se acuerdan, ya le había salido. Así que bueno, sí. no era ahí en especial, pero en un capítulo fue una de las que salió. Sí, fue una de las que salió. Creo que el de la luz y sombra. Trabajo con la sombra. Creo que fue ahí. Y en la que porque ya es como costumbre, la que se quedó en la base fue coherencia. Así que está interesante. Vamos a empezar. A ver, antes de irnos a lo potente, vamos contigo, Liz. Sí. A ver, ¿qué te suena y te resuena con la...? Esta carta, como para los que no la pueden ver, que nos están escuchando, literal, es una macetita. Es una macetita la cual para mí es literal, se ve un arbolito, plantitas y alguien que la está regando. Entonces tiene más que sentido. O sea, creo que la macetita ya era yo. Las plantitas las sembramos entre las dos, pero tú me has ido regando. O sea que la buena idea fue esa ocasión que se quiso hacer una lectura conmigo. Ahí empezó todo, ahí empezó una historia y algo que se quedó, en una ocasión por ahí creo que también ya les había comentado de que yo en mi largo andar he andado con que me leyeron las cartas, el tarot, el café, los caracoles, todo lo habido y por haber, ¿no? Y conocí mucha gente, que había algunas que decía yo, y por azares del destino me tocó llegar con Chantal y nunca voy a olvidar esa lectura, porque literal, independientemente de que ahorita les contemos más o menos cómo se desarrolla todo, me dejó impactada. Y pasó un año en el que no pude dejar de pensar en que tenía que volver a hablar con ella. Y curioso, hoy tú has vivido en estos días, has vivido una situación similar, ¿no? Y es muy bonito, muy, muy bonito. Sí. Pero a ver, ¿y la tuya? Antes de, ¿no? Okay. La buena idea, me encantó. Y aparte que tiene el número 77. 77. El número espejito ahí el también. El número espejo, y que me encantó con el pajarito. Y como dices tú, literal, uno que sabe la historia, me encanta porque son como varias plantitas. Es una maceta, pero no solamente es como una sola planta, sino que son varias y es tal cual como tu evolución. Y es una plantita, una maceta feliz. Sí.
Porque tiene una carita feliz la macetita. Es una con macetita esos ojos feliz. como de impresión, sí. de dejarse de sorprender por la vida tal cual, ¿no? Al día de hoy. Definitivamente mejor no pudo haber sido. De verdad, lo juro. Así que eso, definitivamente sí te describió y sí te dio contigo. Y ahí va con la mía. Oh. Ahora sí, permítanme saquen los pañuelos, por favor. Empieza, mujer, casos de la vida real. De la vida. No, ese es otro programa. Empieza las brujas sementales, casos de la vida real. Las potras salvajes. Las potras salvajes. Bueno, ay, ¿qué les digo? Obviamente, totalmente, pues, ¿qué te digo? Resuena conmigo el perdónate. Ya la han visto. El número 6 aquí, o 42, al final de cuentas, un número que me da totalmente al equilibrio que el día de hoy, tal cual he aprendido en el proceso y que así como de sorprendente fue para ti esa ocasión, ¿no? A mí cada vez que yo descubro parte de los dones, parte de el gran regalo que he aceptado, porque también no es como que, ¿no? Sí, lo tienes que aceptar. Lo tienes que aceptar. Y el hecho de que diga perdónate dentro de lo que uno va aprendiendo en el camino, sí requiere de mucho perdón, requiere de mucho perdonarte sobre todo a ti y perdonar a los demás, porque al final de cuentas lo hablamos en el capítulo anterior. Y en muchos capítulos. Sí. Y lo seguiremos hablando. Y lo seguiremos hablando. ¿Pero por qué? Porque es eso. Al final de cuentas, esto que siempre quise una idea de tratar de como de decir, de hablar, todo esto que a veces tú lo has vivido, tú lo estás viviendo, ¿no? ¿Cómo quieres expresar? ¿Cómo quieres sacar? De que necesitas a alguien que no necesitas decirle, pero que te entiende. Sí. y parte de mi andar en esto contigo, el descubrir, ya poderlo transmitir, así como lo hemos hecho hoy, que llegamos a tener esa mancuerna, has hecho que dentro de este proceso para mí, el perdonarme, sea de una manera donde he aprendido a valorarme más, en el sentido de no que no lo sepa, sino que realmente desde el momento en que fue esa lectura y que te dije, y que después un año, literal, ¿no? Un año. Y que fue esas palabras muy puntuales, esas cosas, o sea, me ha pasado ya varias veces, pero cada vez me sorprende, y algo que lo dijimos también es, jamás, o sea, yo cuando le digo a las personas, jamás me imagino que yo a veces voy a terminar inmiscuida en esa vida, ¿no? Ajá, porque, o sea, no. Y o sea, yo siempre he dicho, al final de cuentas, en el momento siempre está el de que es una lectura y a lo mejor quieres proseguir en alguna terapia, trabajo, ¿no? Lo que sea, pero al final de cuentas nunca, pues no puedes dar por hecho que vaya a ser siempre seguro, ¿no? Y entonces pasan años, o sea, mil cosas dentro de esto, para llegar a este punto, y cuando me habla, me acuerdo, y yo me quedé así como de, pero curioso, tú dices que me traías en la mente, y yo también, o sea, yo como que me acordaba y yo decía, de hecho, yo el pasado. mensajito recuerdo bien clarito que le puse, hola Chantal, soy Liz, la hermana de Ruth. ¿Te acuerdas de mí? O sea, que dije, ni ha de saber quién soy. Porque en esa ocasión ella me dio una tarjetita con su número de teléfono y se me perdió, que todo se me pierde. Se me perdió. Pero yo decía, ¿cómo la voy a...? Yo necesito hablar con ella, o sea, porque yo sentía esa necesidad de hablar con ella. Y me puse a buscar en las redes sociales. Dije yo, pues en alguna parte la tengo que encontrar, ¿no? Y la encontré, y pues y fue en el Face. Me acuerdo que le mandé el mensajito por el Messenger y yo, ¿te acuerdas de mí? Como diciendo, no, hombre, ¿qué se va a estar acordando? Y dice, sí, cabrón. Y yo, sí se acordó de mí. Y ahí empezó. Sí, ahí empezó. Y primero empezó, pues, igual como ahora sí que fue tal cual la llamada, y luego viene la parte de la guía, ¿no? Porque en ese momento... yo la buscaba como guía. Fue como la guía, y empezamos, y dentro de esto, desde el primer momento, o sea, debió de haber una red flag ahí, nos debimos de haber dado cuenta que el día que hicimos la lectura tardamos, o sea, me la pasé ese día con ella. Porque es que fue... hay un café de Witch, el Pasaje Gómez, en el cual pues mi hermana Ruth y yo somos dueñas del café, ¿no?
Y ese cafecito era su primer aniversario, el primer aniversario del café. Y pues dentro de lo que se iba a hacer, pues hacer como un evento para festejar, Sí. me dice mi hermana, me dice, oye, fíjate que vino una muchacha que lee las cartas y me ofreció hacer un taller de tarot. Obvio, yo, ¿no? O sea, así, pero sin caliente y todo el mundo, yo. A final de cuentas, por razones miles, Que no no se pudo hacer el taller, esa vez. pero fue a hacer lecturas. Entonces llega, creo que fue primero mi hermana, la que llegó sí, contigo, Yoli. y luego llega y me dice, oye, creo que sí es buena. Ve para que veas que no sé qué. Y yo, A ver. no, ahí va la catadora de tarotistas, ¿no? La catadora de tarotistas. Dije, vamos a ver si como ronca duerme. Sí, es cierto. Llego, me siento y literal, o sea, no me conocía, no sabía quién era yo, en la vida nos habíamos visto. Empieza a decir una serie de cosas por las cuales yo estaba pasando en ese momento, que acababa de fallecer mi esposo. Estaba pasando por momentos algo complicados y difíciles. Y me empieza a decir un chorro de cosas. Y de hecho, nunca se me olvidó que me dijo, tú tuviste una pérdida. Y yo dije, güey, ¿cómo sabe? Me quedé así como que, esta vieja sí es buena. Cemental salvaje. Dije yo, esta vieja sí es buena. Y pum, pum. Pero nos quedamos platicando que había más gente que quería lecturas. Y no hubo. Ay, fueron. Ay, dispensen al monstruito. Ahí anda con todo ahorita. Él dice que sí, que él también se acuerda. Él también se acuerda. Sí, porque él andaba por allá en el por ahí todavía andaba en proceso de... Y me quedó muy grabado. Pero en lo que estuvimos platicando, dice que no echemos tanto. Que no sean tan chorreras. En el proceso me acuerdo en el proceso de lo que estuvimos platicando, que me dijiste que estaba callado, por eso estaba callado. Ay, perdón. Pero ahorita como que él dice, viene, ma, viene. Bueno, regresamos después de una pequeña interrupción, porque hay un exorcismo ahí abajo. Un pequeño exorcismo. Digo, entonces, haz de cuenta que yo me acuerdo que cuando esa vez que me hiciste la lectura y que nos agarramos ahí platicando miles de cosas y que la gente que estaba esperando ya no pudo tener lecturas, qué pena, se enojaron conmigo. Pero yo estaba pasando por un proceso muy difícil, no nada más por la pérdida de mi compañero de 30 años de vida, ¿no? Sino por una serie de situaciones que se dejaron venir sobre eso. Independientemente de que yo vivía en una burbujita de cristal en la que él me había mantenido durante 30 años y pues es una larga historia, ¿no? De hecho, sí es cierto, me acuerdo muy bien, sabes que todavía andabas muy en un proceso pues es que yo no sabía valerme por mí misma en ningún aspecto, ¿no? Porque él siempre se preocupó, se encargó y se dedicó a que a mí no me faltara nada y que yo no me preocupara absolutamente por nada. Entonces yo andaba en el proceso de saber ponerle gasolina a mi carro. Andaba en el proceso de saberme mover por la ciudad sola. Andaba en miles de procesos que para mí estaban siendo un cambio radical en mi vida. Entonces ya me habían dicho que tienes que ir con un psicólogo, es más, hasta con un tanatólogo me dijeron que fuera, porque no era que yo estuviera sufriendo la pérdida de él, ¿no? O sea, sí obvio, me dolía mi compañero de vida de tantos años, padre de mis hijos, bla, 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 pero era más bien el proceso el dolor de tener que enfrentarme al mundo después de que nunca lo había hecho, ¿no? Y yo me acuerdo que en esa ocasión tú me dijiste, es que yo soy guía de luz y sombra. Y yo dije, ¿cómo de sombra? Así, ¿no? ¿Cómo que de sombra? ¿Y eso qué es? ¿Cómo que sombra? Y me dijiste, sí, es que todos tenemos luz y tenemos sombra, que no sé qué. Y ahí me diste una breve así explicación y a mí sí me quedó muy grabado. Entonces, después de esa vez no nos volvimos a ver, no nos volvimos a... O sea, pasó. Pero yo siempre traje así como que, es que yo tengo que hablar con ella. O sea, ella me dijo, yo necesito a alguien que me guíe. Y yo necesito a alguien que me guíe. En el fondo no sabía bien a qué era lo que quería que me guiaran. ¿Sí sabes? O sea, y es cuando dices tú, la vida y las cosas, la vida te va poniendo a las personas en el camino. Porque yo sentía que necesitaba que me guiaran en mi sanación, que sí, me ayudó mucho porque aprendí que tenía que abrir chakras y demás cosas que ya les contamos ahorita. Pero, independientemente de eso, fue una guía a mi despertar. Espiritual. Espiritual.
Sí, porque me acuerdo muy bien que esa vez en ese proceso, cuando andábamos platicando, fíjate, curioso que tú te acuerdas de eso, porque yo me acuerdo que algo también me hacía que me volviera mucho al recuerdo, era que la situación que estabas viviendo en tu casa, ¿no? Porque tenía ahí una situación en la que tenía ciertas actividades raritas en la casa, entonces... Gusanos en mi casa. Ajá. Y a mí, no sé por qué me recordaba mucho, me hacía ruido eso, y siempre me venía como que esa imagen de los gusanos en la entrada de su casa, y yo decía, ¿qué habrá pasado con ella? ¿Y qué habrá pasado con ella? Y ahí quedó. Entonces, ahí fue como comenzó. Como comenzó el encuentro. El encuentro. Y viene la revelación. La revelación. Se abrió mi mundo. Se abrió la revelación. Sí. La revelación del bebé. Y es que fue la revelación del bebé. Sí, el chanequito. Es que sí fue un proceso. De hecho, ahorita que te digo que mencionaste referente a la situación que estabas viviendo en tu casa, que me resonó. Algo que referente ahorita, ya íbamos para allá. Una de las revelaciones que también, no nada más en este caso, ahí es donde uno sigue sorprendiendo. No siempre, no porque uno a veces llegue como maestro, todo el tiempo va a ser el maestro, porque a veces dentro de esas lecciones, las lecciones también son para uno, pero en el momento yo no lo veía venir, igual que ella no venía a venir esto, ni yo tampoco, para ¿no? nada. Pero algo que sucedió dentro de esa lectura, me acuerdo, yo me acuerdo que yo cuando le dije, ¿no? De que estabas pasando una pérdida y eso, ya me vas platicando de tu situación. Algo que me acuerdo que me quedó así bien grabado de ella fue porque la miré con esa parte de... Sí se miraba triste, pero a la vez por la situación y todo, pero eso sí, se te miraba más perdida en el sentido de me quiero encontrar, ¿no? Me quiero encontrar. Fue un trancazote. Sí. Y parte de la plática fue algo que me quedó porque ella decía, bueno, tú me dijiste esa vez, es que algo que te criticaron mucho fue porque no me veía llorando, ni sufriendo, ni la viuda abnegada. Ajá. Que no estabas, que a final de cuentas de alguna manera estabas bien con él. Con él de las maneras, o sea, que no fue obviamente como que fue algo repentino, obviamente, pero aún así te miré con esa firmeza, esa fortaleza, el que me dijas, no sé por qué me quedaron tan grabadas esas palabras de cómo fue su proceso, fue su proceso así muy de, me critican porque no esto, no el otro, pero estaba más preocupada porque no sabía cómo iba a llevarse en la vida en ese momento. No, lo que pasa es que yo recuerdo bien que la gente cuando sabían que había muerto Ricardo y que y me veían sonreír, uh-huh. O sea, era así como que se me quedaban viendo como diciendo, oye, uh-huh. O sea, ¿estás viuda? Y me sentía culpable, o sea, sentía culpa porque yo sentía que estaba mal por no llorar, o sea, pero mi proceso de ver la muerte, uh-huh. Y te lo dije desde esa vez, mi proceso de la muerte no es, o sea, no es el de sufrir ni flagelarse, ni mucho menos, o sea, sé que desde que naces lo único que tienes seguro es que vas a morir. Todos vamos para donde mismo, algunos de una forma, otros de otra, otros más pacíficos, otros más, no sé. Pero entonces para mí era así como que, pues sí lo siento, sí me hace falta, sí traía muchos resentimientos, pero no hacia él, sino a otras personas. Uh-huh. Y no hallaba cómo encontrarme en la vida porque vuelvo a lo mismo. O sea, literal, las personas que me conocen y que lo conocieron a él saben que si yo decía, ¿quieres ese café? ¿Qué? Sí. Uh-huh. O sea, yo no me tenía que preocupar absolutamente por nada. Entonces, de repente, porque él se infarta, de repente de la noche a la mañana, uh-huh. Bueno, de la mañana en la tarde, él ya no está. Y yo no sabía hacer nada más que uh-huh. Trabajar. O sea, sí, él era preocúpate por trabajar, yo me preocupo por todo lo demás. Entonces, uh-huh. Sí, fue muy difícil para mí esa situación. Y por eso es que yo necesitaba a alguien que me ayudara. No sabía a qué, uh-huh. Ni sabía cómo. Pero sabía que necesitaba que alguien te ayudara. Me guiara. Uh-huh. Y a mí
ahí viene lo bueno, es que en el momento yo todavía digo, soy alguien que dentro, y también dentro de los que me conozcan ya desde antes y eso, parte de lo que yo empecé a comprender, y creo que es para mí la muerte no solo es en personas, ¿no? O sea, de la pérdida de alguien físicamente, fue algo de lo que yo empecé a trabajar mucho con otras personas cuando hacía, ayudaba a despedir dentro de las sesiones espiritistas y eso, y que obviamente tienes que tener o tratar de tener el control sobre la situación, porque obviamente son momentos muy dolorosos, obviamente es un duelo el despedirse, y que no para todos es fácil. En ese caso contigo era un proceso diferente, obviamente que la miré nunca fue en el de, ay, es que no me importa, ni nada, al contrario, la miraba en ese aspecto muy en paz. Dentro de ese tiempo, obviamente, eso fue el encuentro, como dijimos, la sesión donde sucedió. Ahí fue donde le dije de que tú venías a dejar, ya lo hemos platicado, donde venía a dejar hablar, a expresar a más gente y todo dentro del proceso. Jamás pensé que yo iba a estar involucrada y que íbamos a terminar haciendo, ahora sí como dice el meme, amiga, vamos a encontrar nuestras frustraciones y vamos a poner un podcast para ganar dinero. Algo así. Pero bueno. Sí. Pero fue un proceso en el cual después de eso pasó un año. Sí, porque yo te digo, yo te traía, yo pensaba y Chantal, y porque el nombre nunca se me olvidó, ¿no? Y me acuerdo que cuando te encontré, bueno, porque primero te busqué en redes sociales antes de mandarte ese mensaje y te encontré. Y dije, yo ya la encontré. Pero empiezo a ver fotos de ella que está embarazada, así con un panzonón así precioso, ¿no? Y dije yo, no manches, está embarazada. O sea, ahorita no va a trabajar, no va a querer hacer estas cosas de lecturas y eso, porque pues es energía que le va a transmitir a su bebé o qué sé yo, ¿no? Entonces... la mujer seguía haciendo. Pero yo, bien consciente, dije yo, no voy a esperar a que... Y me la pasaba, ahora sí que stalkeándola. Para ver cuándo se alivia. A ver cuándo ya salía sin panza o ya salía con un chaneque por un lado, ¿no? Y de repente ya veo, y me acuerdo que le dije a mi hija, le dije, ya tuvo a su bebé, o sea, ya la voy a llamar, que no sé qué. Y ¡zas! Muere tu mamá. Sí, fue en el momento, justamente ahí en ese proceso, acababa de tener a mi bebé. Pasó un mes exactamente cuando justamente le dije a mi mamá, y te quisiste ir bien gringa, le digo, se fue el 4 de julio justamente. Pues con cohetes y toda la cosa. Con cohetes y todo, se fue mi madre. Yo para esto realmente la única pérdida de una persona que yo había sufrido era pues mi abuela paterna, con la que ya mis abuelos para ese momento ya paternos y maternos ya habían fallecido, pero una de las que más me pesó y me dolió fue mi abuela materna, porque pues era pues la mamá, ¿no? La apego, era mamá, así es. Entonces, hasta ese momento, y eso fue cuando tuve a mi primer hijo, o sea, ya tiene rato, fue la única pérdida física que tuve. Obviamente tuve situaciones cercanas, pero realmente... No tan apegadas, pues. Y pues en ese momento fue mi mamá. Pasa, para esto, pues la historia, ¿por la cual viene la carta? Perdónate, amiga. Bueno, para los que me conozcan y para los que no, bueno, les cuento. En resumen, yo pues no había tenido una relación tan cercana a mi mamá mucho antes, porque hubo situaciones en las cuales pues siempre estuvimos mucho en conflicto, hubo muchas situaciones, pero gracias a eso también fue como yo entro en esto, por buscar sanarme o por buscar ayuda también en su momento, y es cuando recurro precisamente a la medicina ancestral y todo, que fue en este caso una ceremonia de ayahuasca, y a partir de ahí no viene todo el proceso. Pero cuando pasa esa situación, fue para mí cuando pasa mi mamá, obviamente me fue para ese momento, o sea, ya había pasado justamente el año que conozco a esta señorita, yo apenas teníamos, yo creo, 2 años ya, como que yo ya con mi mamá ya tenía una buena relación, ya tuvimos Se habían reencontrado. Sí, nos habíamos reencontrado, gracias a que llevo mi proceso, empiezo a sanar, ella sana de alguna manera también. Eso es algo de lo bonito y mágico que es esto, cuando tú sanas,
sanan tus papás también. Y realmente fue una situación muy bonita y obviamente cuando fallece mamá, pues vienen todos los sentimientos de culpa. Porque apenas se habían reencontrado, porque apenas de que pude haber estado más tiempo, porque a veces no le contestaba un cierto mensaje, porque, o sea, todo lo que viene en el momento, sí. Entonces, realmente me sentía bien, igual que ella me sentía bien, porque ya tenía me puedo decir que tuve esa reconciliación con ella. Y las palabras que justamente ella me dijo, que Liz me dice, fueron tan valiosas para mí en ese momento, fueron muy fuertes para mí, en verdad, y no sé, y no lo digo porque la tenga aquí enfrente, porque lo he dicho, pero realmente, y no quiero llorar porque estoy así. Sí, somos así, chilloncitas. Discúlpenme, pero yo sí. Y la verdad es que yo no sé cómo, ahora sí que aunque sea a veces de lejos y por una ocasión, esas palabras fueron mi fortaleza. Supe cómo responder gracias a eso. Por eso nunca te sientas, no porque sepas o porque tú seas una guía, nunca te sientas que sabes todo y nunca te sientas. Ten la humildad siempre de aprender de las personas y tomar en cuenta eso, porque gracias a eso, aunque yo fui la tarotista y ella fue la que recibió el mensaje, también hubo un mensaje para mí ahí que yo no lo veía en ese momento, pero que después para mí fue como que la fortaleza de... Ay, estoy aguantando, pero Apriétale, comadre, apriétale. Sí, fue algo muy fuerte para mí. Y lo más bonito de eso después fue de que nos encontramos, platicamos y de ahí para acá fue como de amiga, sí. como lo que pasa es que sí me acuerdo yo que cuando yo ya que te mandé el mensaje que no, pues que sí, que yo, pues y empezamos como que a platicar, que después nos pasamos el WhatsApp y empezamos por el WhatsApp y bla, bla, bla. A mí, yo me acuerdo también muy claro que me dijiste tú lo de que lo que yo te había dicho te había ayudado y yo me quedaba así. Pues, ¿qué le dije? O sea, si yo estaba hablando de lo que a mí me había salido ahí en las casas, pero de mi experiencia. Al final de cuentas, y creo que sí coincidimos en algo desde un principio, porque sí, es verdad, desde la primera vez, o sea, las comadres, no, hombre, 3 de la madrugada. Y vámonos a dormir porque ya son las 3 y ya va a salir el sol. Pero si no, nos amanecemos. Sí, perejil, aquí andamos. Tomate la perejila porque... Uy, no. O sea, no nos paraban, no nos callaban. Y era hablar de mil cosas, de experiencias, de vivencias, de inquietudes, de bla, bla, bla. Y obvio, nos empezó a hacer lecturas, nos empezó a hacer porque también estaba mi hija que nunca en su vida había tenido una lectura y estaba muy nerviosita porque dice, es que me da cosa, que no sé qué. Y le hace la lectura y fue una lectura tan hermosa que literal estábamos llorando. Todas, y estábamos porque yo. O sea, y fue una lectura tan bonita y después de eso salió de que pues hacer el Reiki, porque íbamos a empezar a hacer el trabajo, ¿no? El trabajo para sanarnos, nos iba a estar dando esa terapia para sanar, que yo traía más atorados los chakras, como tienen una idea, pero atorados. Y cuando empieza todo ese proceso, empiezo a descubrir un mundo que sí sabía que existía, pero que nunca lo había sentido tan cercano como tú me lo hiciste sentir. Porque fue sentirme parte de, o sea, vuelvo a decirles, había yo oído con muchos tarotistas, con muchos de todo, pero era así como de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por las puertas de tu casa, bla, 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 y que aquí veo, y que, o sea, yo me quedaba así como que, pero nunca había sido algo que me llenara, algo que me llegara. Y el proceso de las lecturas que llegamos a tener, lo del Reiki, las limpiezas que llegaste a hacer en casa, y todo eso me fueron haciendo sentir parte de, y me fueron abriendo un horizonte que yo sabía, porque sí sé que sabía que existía, pero no lo había vivido. Y lo empecé a vivir de la mano de una persona que me ha sabido guiar, que me ha sabido enseñar y que me ha dado mucho aprendizaje. Ambas. Ambas dos juntas, porque entre nuestras miles de conversaciones, pues salían
tus temas personales, salían mis temas personales y ahí estábamos la jitomate y la perejila dándose miles de consejos. Sí. Y parecemos mujer caso de la vida real. Sí, así mero fue. Así que ha sido un descubrirnos, porque ahí es donde viene el proceso de esta historia. Así que continuamos con mujer que haces. No, era la jitomata y la perejila. Vamos. Y pues sí, así más o menos fue como comenzó todo, pero dentro de las secciones que hemos manejado en este podcast, pues ya han visto, ¿no? Que tienen su nombre, y en este momento toca el destino abierto. El destino sí fue el destino, porque yo te digo, recuerdo muy bien que entre todo ese proceso pues para ayudarnos, que tú nos explicaste con las lecturas, y si nos dijiste pues que sí andábamos con cosas fuertes, cosas pesadas, que hiciste limpiezas de la casa, que funcionó bastante bien, porque los famosos gusanos jamás han vuelto a aparecer. Eso se los platicaremos, o se los voy a platicar cuando tengamos un programita de nuestras cosas paranormales que nos han sobrenaturales, ¿no? Ahí se las dejo. Pero, para que se queden picados. Pero, pasa todo eso, y me acuerdo que tú nos dijiste que nos ibas a hacer Reiki. Y yo había escuchado hablar de, el Reiki, que hacen el Reiki. Y yo decía, pues el Reiki, no, pues órale, pues da. Y me acuerdo perfectamente que fue un lugar, fue en donde lo hiciste, como acomodaste todo, las flores, los inciensos, los aromas, las velas, los cuarzos. Yo me acuerdo que lo vi y se me hizo tan mágico, o sea, desde el momento en que lo vi sentí una paz. Entonces ya cuando me dijiste que me acostara y empezamos a trabajar, y que empezaste a trabajar mis chakras, nunca voy a olvidar que cuando llegaste al chakra corazón, yo me agarré llorando como loca. O sea, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero no podía. De esos de que se te tapa hasta la nariz porque no puedes. Y yo decía, ¿pero por qué lloro? O sea, yo en mi acá decía, ¿pero por qué estoy llorando? O sea, porque no era que no me dijiste nada. O sea, al hacer el Reiki, ahorita más o menos nos explicas cómo está lo del Reiki. Pero al hacerlo no me dijiste nada, pero yo lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Termina y yo así con una paz y me sentía tan bien. Pero también pues vimos cuáles eran mis chakras que estaban atorados, y que me costó mucho trabajo porque soy terca como las mulas. Sí. Sabía que estaba mal, sabía que lo tenía que hacer, pero me costó mucho trabajo aceptarlo. Aceptar más que nada, pues sí, el chakra corazón. Que creo que... Pero al ir sanando y eso fue cuando fue viniendo mi despertar. O sea, porque fui entendiendo muchas cosas, fui comprendiendo otras, y fue así como un... O sea, como abrirte, o sea, abrirte y saber que hay algo más. O sea, porque desde el momento en que, al menos en mi caso, no puedo hablar por los demás, pero en mi caso, al momento de yo sentir todas esas energías y sentir cómo iba sanando eso en mí, fue como decir, no manches, es que esto es neta, o sea, esto es de verdad. Yo quiero. Y obvio, a mí me pasó lo que quizás a muchas brujitas, brujitos y demás les ha pasado, que cuando empiezas a descubrir esto, todo lo quieres hacer. Te vuelves loco. Yo estaba vuelta loca porque yo quería aprender tarot, pero yo quería las piedras, pero yo quería las plantas, pero yo quería hacer quería descubrir todo. Los chakras, y o sea, porque yo quería todo. O sea, me sentí así como fue un boom, un despertar muy grande, que ya después ya me fui serenando y me he ido serenando poco a poco, y entendiendo que todo es un proceso y que no puedes hacer todo a la vez, y que no vas a aprender todo a la vez, y que no todo va a ser fácil. Pero eso de los chakras para mí, del Reiki, fue mágico. Sí, de hecho, o sea, hasta para mí fue una experiencia desde que uno lo empieza a hacer. Y es algo que yo creo que dentro del Reiki a veces la gente tiene
¿cómo se puede decir? Incredulidad, ¿no? A creer que con eso te vas a sentir bien. Exactamente, sí, porque dices, pues, ¿qué me estás haciendo, no? Si nada más estás pasando tus manitas. Sí, estoy aquí acostadita, bien a todo dar, pero pues nomás me pasan las manitas, o sea... Pero sí, o sea, sí sientes. Sí se siente. De hecho, antes te voy a dar que me sigas diciendo, me acuerdo que a partir de eso también mi prima y su esposo lo hicieron. Y también tuvieron cuando el esposo de mi prima que sintió que le habías puesto una piedra. Que le había puesto una piedra en la garganta. Y pues no pone nada, porque no son pasar las manitas. Dijo, yo pensé que me habías puesto una piedra porque sentí. Y luego dijo, pensé que me había caído agua, porque dice que sintió como si agua le recorriera por la parte de la nuca hasta lo que es la parte de atrás de la cabeza y lo que es el cuello. Y no, o sea, yo no utilizo, sí se utiliza, pero no, nada que les ponga yo encima. Y cómo fueron cada uno sus propias experiencias y sus propios despertares, porque también a ellos sí, o sea, por ejemplo, el esposo de ella, un poco cerrado en la parte de la creatividad, ¿no? Y todo eso, el poderse expresar. Y después también se sintió, o sea, él mismo dijo, se empezó a desplayar. Mira, ahí te va, ahorita que dijiste la creatividad, pasó con mi hija. Mi hija es de dibujar toda su vida, o sea, yo tengo dibujos de ella desde que estaba en la primaria, porque en todas partes hacía dibujitos, y era su parte de su arte, de su, pues lo que, ella ya tenía un mundo hecho, ¿no? Cuando muere su papá, ella no estaba en México, ella estaba estudiando en otra ciudad lejos. Y fue muy duro y muy difícil para ella porque aparte de que ellos eran súper unidos, súper, mega, hiper unidos, eran uña y mugre. Y pues el no estar presente y todo eso, a ella se le vino un bloqueo brutal. O sea, brutal al grado de que pues fue un año o más de un año sin dibujar, sin querer, o sea, no podía, y ella misma lo llegó a mencionar. Después de que trabajaste con ella y que le hiciste el Reiki y que le hiciste su lectura y que empezó ese pequeño proceso, ella lo dice, o sea, y le quedó muy, muy marcado cómo de repente, ¡pum!, le volvió la creatividad y volvió a empezar a dibujar y volvió a entrar a la escuela porque ella traía planes de irse a estudiar a no sé qué parte del mundo y tenía su mundo hecho. Y me acuerdo mucho que ella me dijo, mami, es que mi mundo ya estaba aquí, muere mi papá y mi mundo se va hasta acá abajo. Entonces yo quería volver a estar acá arriba, pero no, tenía que ser un proceso para volver a agarrar, y ahorita está agarrando vuelo, por lo cual yo me siento súper feliz, orgullosa y de hecho, sí me acuerdo que me dijiste como a los 2-3 días que ya estaba... que empezó a dibujar después de lo del Reiki, se le vino, o sea, y ella, o sea, yo le empecé a ver de que y ella misma lo decía, o sea, es que ya quiero volver a dibujar. Entonces, ¿cómo algo tan simple y tan sencillo como estar acostadito y que te pasen las manitas y que te pongan los cuarcitos y que o sea... Sí, es que sí, es esa de hecho, desde que se abre, les platico un poquito, desde que se empieza el Reiki. Ay, es que me emociono porque es muy bonito. Me gusta pedir el permiso tanto al lugar, porque al final de cuentas también es pedirle el permiso a la Pachamama de que te atribuya esa energía, y como he dicho anteriormente, parte de lo que se usa es la intención, las piedras, todo tiene un porqué y un por dónde. Y me acuerdo que cuando llegan, pues yo les digo, no, pide permiso para entrar, y siempre les pongo sus ofrendas, sus flores, muy bonito, sus velas, porque todos lados tenía esas velas, y empiezo con lo que son. Y el significado de cómo tienen que ir las flores, hacia dónde. Les explico, las flores van por acá, esto va por aquí, es así, porque necesito que dé vueltas, que gire tu energía, porque sabes qué estás haciendo. Exacto, ¿no? Exacto, y más porque lo hace uno desde esa parte que de verdad
sanas. El Reiki, cada quien, digo, ahí está lo que es la teoría tal cual, lo que se escribe, lo que es estudiar, ¿no? La práctica. Pero realmente uno ya lo lleva a manera de lo que uno, cómo le fluye, ¿no? Qué es lo que te llama, cómo te piden que acomodes, ¿no? Y una de las cosas que también me gustó mucho fue añadirle, obviamente, mi toque especial, que es las cartas. Sí, para mí las cartas siempre es bien importante. Ajá. Le saco un oráculo y le digo, ¿sabes qué? Escoge 3 cartas y recuerda que aquí pues es cuando les empiezo a introducir en la parte que confíen en su energía, ¿no? Que la energía habla por sí sola. Y sí, o sea, hasta la fecha no me ha fallado, porque realmente en ese momento se le pide permiso a las cartas y ellos sacan, y las 3 cartas eran los mensajes que necesitabas escuchar, recibir. Y ya pasa el proceso, le digo anótenlo porque eso lo vas a ir trabajando, y me acuerdo que ya pues no se les pide que se acuesten, y sí digo algunas cosas, pero más que nada es para que se hagan conscientes del proceso de cada chakra. Cada chakra tiene un trabajo, cada chakra tiene un por qué y un por dónde. Entonces al momento de estarlos pasando y estar hablando referente a eso, es hacer consciente a la persona de cada chakra, cada punto es algo importante, desde que es el raíz, de que como quienes somos, es nuestra base total de cómo de construcción, ¿no? Porque a partir de ahí es como que cuáles fueron nuestras creencias, cuáles son nuestra educación, todo eso, ¿no? Pero también ahí viene el chakra sacro, que es cómo empiezas tú a construirte, cómo empiezas tú a verte, ¿no? Y qué es lo que la seguridad que tú sientes. Luego viene el del plexo solar, que es el encuentro de definir, ¿no? Y de la fuerza que uno tiene, que es el plexo solar, donde se acumula. Pero ahí es como el término medio para mí, porque luego viene el del corazón. Y ahí es donde viene yo me acuerdo ¿te acuerdas que me decías, pero es que esto? Y yo, no. Sí. Pero es que esto. Y yo, no. Hasta que de repente un día, nunca voy a olvidar que un día le dije, ¿sabes qué? Ya entendí. Ya entendí y estoy dispuesta a abrirme, estoy dispuesta a hacer, estoy dispuesta a Y yo creo que la pobre le había hecho, hasta que... Y dije, no se va a hacer. Con esta no puedo porque estoy terca. Sí, porque las primeras sí le decía y, ay, pues no, así, pero sí se ponía así, no. Pues a ver, déjame ver. Pues es que no creo, porque yo mi creencia es de que así. Y volvemos a cuando uno trae las creencias bien arraigadas. Y no porque haya sido algo que me hayan inculcado, sino porque yo, en mi ser, creía que eso era lo correcto, porque con eso yo no sufría. Y a nadie nos gusta sufrir, y no se trata de que vayamos a sufrir, sino de que tienes que abrirte, y también para aprender y para ser feliz de repente tienes que sufrir. Sí, es donde hay que entender la sombra. Sí, exactamente. Yo no quería aceptar sombras, o sea, yo quería pura luz en mi vida y que brille. Ándale, como la vieja esa, perdón, la doña esa que, no, yo no quiero las sombras. Pues no, yo tampoco las quería, ¿no? Pero es muy padre porque empiezas a entender todo eso, empiezas a comprenderlo, y te digo, para mí fue un despertar, porque no nada más fue en eso, me abrió a otro mundo tal cual, aceptar otra visión de porque yo toda mi vida siempre me había llamado mucho la atención todo esto. Toda mi vida, desde que tengo casi uso de memoria, mínimo desde los 10 años. Ya les platico por ahí la anécdota de la Ouija. Y todo eso, que luego se las voy a contar a detalle, porque eso fue así, ¡pum!, una embarradita nomás, ¿no? Porque hubo muchas cosas. Pero cuando todo eso, entonces yo sabía, y yo ya le había preguntado, yo tuve una persona que conocí grandiosa, que yo le decía, enséñeme, dígame cómo. Y me llegó a enseñar 2, 3 cosillas, y yo me acuerdo que llegué a hacer 2, 3 cosillas que dije, ¡ay, me funcionó! O sea, ¡ay! Entonces, pues más me llamaba, ¿no? Pero no encontraba a alguien que me guiara o que me supiera. O sea, creo que si literal, si hubiera sido de las que hubiera empezado a ver TikTok y hubiera empezado a ver todos esos embrujitos y cositas raras yo las hubiera hecho. Porque estaba muy perdida. Sabía que quería, sabía que me gustaba, sabía que me llamaba, pero no tenía una guía.
Y yo hubiera caído en hacer tarugada y media. La verdad, sí creo que lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque yo quería aprender y esta no es la manera de aprender. No es la manera. Entonces llega a mi vida, me ilumina el camino, llegó la guía. Mi guía y me empieza a abrir la mente de verdad y a hacerme entender muchas cosas y muchas veces cuestionarme, ¿tú cómo te ves? Sí. ¿Tú cómo te sientes? Y yo, ay, pues, es que esto, es que lo otro, es que aquello, es que yo quería hacer todo y siempre era, ¿y cómo te ves? ¿Y cómo te sientes? Y yo decía, bueno, ¿por qué me lo pregunta tanto? Y hoy justo tuvimos una conversación al respecto. Por fin, después de todo este tiempo, porque para que vean que no es fácil, creo que ya entendí cuál es al menos mi primer llamado. Sí. Ahora sí es identificar, ahora es cómo te ves, cómo te sientes. Y ahora sí ya sé, si me pregunta, ¿cómo te ves? Ya le puedo decir cómo me veo. Ya pues sí. Después de un proceso algo difícil, pero sí, de mucha terquedad. No, más poquito. Ustedes saben que yo no soy así, los que me conocen no, saben que no. ¿Qué pues? Pero sí, tengo mucho que agradecerte. No, y lo digo viceversa. De corazón. Sí, es que ha sido tal cual, hemos sido, aunque muy diferentes, o sea, nuestras vidas son totalmente diferentes y todo, o sea, no, en ese aspecto sí, pero a pesar de esa diferencia, hemos encontrado muchas afinidades, mucho espejo, pero en el buen sentido, a pesar de las ciertas circunstancias que cada uno ha tenido desde su perspectiva y desde su vida, ha sido mucho en vernos y como personas más bien de ¿cómo se dice? Cuando de inspiración, han sido porque yo le digo que ella me inspira a mí y ella luego me dice que yo le inspiro a ella. Digo, yo, ay, qué padre. Digo, y a pesar de también o sea, como tú dices, de cómo crecimos, de las circunstancias de nuestras vidas, de todo lo que tú quieras, de la edad, o sea, porque, digo, hay que decirlo, o sea, pues, hay una diferencia razonable de edad. Pero tampoco eso ha impedido que como que, ay, oiga señora, o sea, o yo como, ay muchachita, no, o sea, nos sentimos, yo me siento de 30 y tantos. Y yo me siento o sea, ¿por qué? Porque nos sentimos de 57. de 57. No, a mí no me gusta, siento falta de respeto, porque así como que, no digas la edad, pero yo sí a pesar de que, o sea, no me siento igual, o sea, no me siento, ni te siento curioso como dices tú, ni te siento como dices vieja, porque no me siento así de que, ay, no, es que la señora. No me siento así. Cacheteo, yo sí, no me siento así, no, ay, la señora, usted, ¿no? Ustedes, digo, yo me refiero a usted cuando es de por respeto, ¿no? Que no conozco. Y a mí nunca me respetó, No. Oye. A mí nunca me respetó. Oye, Liz, no, siempre no me he sentido así, nunca me he sentido así. Hubo una afinidad. Y hasta en las pláticas, o sea, un clic. No sé cómo ni qué, pero yo siempre he creído que el destino nos puso en el camino e insisto, en otras vidas, algo tuvimos que ver. Algo tuvo ahí. Definitivamente. No. Así que, salud. Y aquí es donde empieza el grimorio de estas brujas. Nuestro grimorio. Nuestro grimorio. En el podcast, pues, damos el grimorio para la gente, pero este es nuestro grimorio. ¿Cómo comenzó todo? El inicio de este grimorio de estas brujotas. Ahora sí que, ¿cómo inicia este proyecto? Es bueno, porque hablamos de proyecto, no nada más el podcast, porque fue el segundo proyecto en realidad. Para Chantal, yo siempre la vi y la sentí que su mundo, literal, su mundo es todo esto. Su mundo es la magia, su mundo es la chamanería, su mundo es el espiritismo, su mundo es las cartas, o sea, es su mundo. Y yo la veía tan entusiasmada, tan feliz, tan contenta, y me llegó a comentar de varias veces que tuvo proyectos y que se le vinieron abajo, o que hubo gente que abusó, porque pues hay gente mala. La neta, sí hay gente mala en este mundo, pero también hay gente buena. Entonces, así, no, pues gracias, pero pues también. Entonces, yo me acuerdo que yo la veía tan así y de repente la sentías como
con tantas ganas de hacer algo, con tantas ganas de crear, de no nada más dedicarse a quien le llame para que le haga una lectura o a quien le llame para que le haga X cosa, o sea, sino ella tener algo. Sí. Y me acuerdo que me enseñaba proyectos y que había hecho y que si un café y que, o sea, yo la veía muy entusiasmada. Y un día de repente, no me acuerdo cómo estuvo, que me estaba platicando algo así y le digo yo, ¿y si lo hacemos? Sí. Creyó en mí, en un momento que la verdad estaba para mí, estaba en ese proceso nuevamente viéndome en la incertidumbre de la vida. En esta incertidumbre que me ponen mis guías. Y así pasa cuando sucede, ¿qué les digo? Pero llega, y eso fue otro de los procesos que también me agradó mucho, el precisamente para mí. Y lo acabas de decir perfectamente, soy una persona que me gusta, a mí pues parte de abrir esto también, estar siempre en constante conexión con todo esto, pues siempre la creatividad está a flor de piel. Hay veces que tienes sus bachecitos, sí, ¿no? Bastantes, pero importante como salir todos, de ellos. exactamente. Entonces, para mí cuando le platico, de alguna manera, pues ya llevamos un proceso. Nos veíamos seguido y Ajá. platicábamos y ya me contaba. Iba mucho para Tijuana porque independientemente también, para los que saben, ya andaba por allá y recientemente ya andaba viviendo acá en Ensenada ese momento. Y ya tenía yo ratito queriendo hacer esto, queriendo hacer el otro, no se me daba y hablaba, pues quería hacer un proyecto, lo acabo de decir, ella decía, no. Pero pues yo ahora sí que entiendo que por algo pasan las cosas. Y que nunca desististe. No. Porque igual hay alguien que no se me dan, ya, ¿sabes qué? Ya, esto no es para mí. Sí. No. Tú nunca dejaste de creer. Y eso es lo más importante. Nunca dejar de Es creer. que es cuando algo te dice, tú síguele y síguele y ya va a llegar hasta porque va a que el llegar. destino diga, ya tanto estás chingando la pues ahí está. Sí, ándale, así mero fue. Y llega ella y ahora sí que no solamente llegué yo a ayudarla, sino que ahí es cuando ella me ayuda a mí, es cuando yo le digo que por eso traemos eso de que si en otras vidas yo la ayudé y ella me ayudó y así, ¿no? Sí, ajá, porque para mí pues fue algo que hasta ahorita ha sido súper bonito poder llegar a este punto de compartir, porque a final de cuentas, digo, es muy difícil y más en este tipo de temas y todo, que la gente precisamente sea abierta o sepa realmente del tema o tenga esa hambre de aprender realmente lo que es, ¿no? No solamente por moda ni por, ay, sí, yo voy a salir contigo. Porque de verdad lo no. sientes, porque Ajá. de verdad es tu llamado y porque de verdad tú sabes lo que significa lo que es, que no encuentras palabras para explicarlo, sí, pero que lo sabes porque tú lo sabes aquí, lo sabes aquí, lo sabes y aquí. lo sabes acá. Y sí, eso fue el proceso y que fue cuando le digo, mira, ¿sabes qué? Yo hago, ¿no? Yo hacía mis trabajos, yo me iba a los lugares, allá al domicilio, yo hacía todo el ritual y así, y o iba o rentaba algún lugar que tuviera y hacía mis procesos de ceremonia y así cuando se podía. Pero pues ya platicamos y nace pues Sacra Essentia, ¿no? Que esta idea ya había, justamente cuando la conozco a ella, estaba yo en ese proceso, pero por obras del destino, volvemos a lo mismo, por obras del destino, pues no, se detiene todo, por algo, vuelvo a lo mismo, por algo pasan las cosas, se detiene y qué bueno, porque por un momento a lo mejor a veces dice uno, no es que me haya sacado de algo que no, pero en el momento realmente fue muy difícil mi situación ahí, me tengo que retirar, ¿no? Y parte de mi embarazo y mi salud, pues se detiene, pero cuando le platico y le digo, mira esto, sí, y me dice, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué no le entramos? Sí. Vamos a hacerlo. Y de verdad, por ahí busquen la página en Face, está, de ¿cómo viene? Como Sacra Essentia. Sacra Essentia, así puedes encontrarnos, Sacra Essentia, que es esencia sagrada. Por aquí les vamos a dejar de todas maneras el link para que entren y vean lo mágico y hermoso que es este lugar. Algún día hay que hacer un en vivo, donde les demos un recorrido. Vamos a darles un recorrido por aquí. Y empieza esto y ha habido también muchos atorones, porque nada es fácil en la vida, nada. Si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Y menos las disfrutaríamos, porque lo que te cuesta más trabajo es lo que más disfrutas. Y aparte que yo algo, y lo digo, siempre lo he dicho desde que encuentro esto, es que
cuando se trata de algo como de este grado, para mí, yo siento que no te lo ponen tan fácil tampoco. Pues no. Aquí es como de, ¿por qué? Porque a final de cuentas, vuelvo a lo mismo, no es por moda, mi plan nunca ha sido por moda. Digo, a mí me encantan las redes sociales porque creo que es una herramienta magnífica en estos tiempos y que nada de lo que, a pesar de que me encanta todo lo tradicional, todo lo que es la cultura, o sea, tal cual nuestras tradiciones, tal cual de dónde viene la magia, desde el origen. Yo soy muy pro de todo lo que venga del origen, pero no estamos peleados con la tecnología. Digo, por algo hay que evolucionar, hay que avanzar, pero no depender de esto y que para todo quieras que te solucione. Digo, hay muchas cosas que sí. ¿Qué les digo? Pero aparte, por ejemplo, si ustedes se fijan también en nuestros capítulos y cuando entramos al Grimorio, si vemos que podemos darles un ritualito que sea sencillo, que no que no sea peligroso en el aspecto de que abran portales que no deben, o que sean cosas que, pues, que son más serias, más complicadas o que involucran otro tipo de cosas, preferimos no hacerlo. Nosotros siempre vamos a tratar de darles rituales o de darles consejos que sean hacia su sanación personal, su sanación espiritual, que sean cosas sencillas, cosas fáciles, que les vayan abriendo esa chispita para que entiendan que esto es real. Exacto. Pero volvemos a lo mismo, que no nomás es de prender una vela, es de sentir esa conexión con la tierra, con el universo, con esa vela, con ese incienso, sentir esa conexión. Sentir esa conexión. Y es que más que nada es una información, pero con conciencia. Exactamente. Con conciencia, porque aquí porque eso de que amárrale y que escríbele el nombre y que pégale. Hoy en la mañana estaba viendo TikTok porque estaba viendo cómo nos estaba yendo en las redes sociales, que nos está yendo muy bien. Muchas gracias. Y no me sale uno ahí que con la orina. Sí. Y que para agarrar al tipo. Y sacan el frasquito y que orina de la mañana. Y yo, no, chifles, o sea. Y la gente. Y dásela en el café. Échasela en el café y uno. Pues, al rato todo enfermo de la panza. O sea, no manches. Y dices tú, y si hay gente que lo hace. Digo, a lo mejor yo no hubiera hecho eso porque eso de amarrar gente a mí nunca me anda. O sea, si alguien me quiere, que me quiera como soy. Y si no, pues ni modo. Se la pierden. Se la pierden. Pero eso de amarras no me va. Pero sé que hay mucha gente que, con eso lo voy a traer, pero si babeando por mí. Y ahí van y. Así, y no. Ahí sí, se los hemos dicho así varias veces, eso es traerse un karma de okis nomás, porque ahí estás jugando con la voluntad de la persona, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero sí, definitivamente, el hecho de que nace esto, el cual yo, cuando también nace Sacra, empieza todo el asunto, yo ya me dedicaba a las redes sociales, ya venía con eso. Pero o sea, ella sí ya traía su página de Chantal Jiménez, Guía de Luz y Sombra, que también lo pueden ver ahí, y buenísimo, y todo lo que ustedes quieran y manden, pero me acuerdo que era porque como ella iba a Tijuana para hacer lo que estábamos trabajando y todo eso, pues terminábamos el rajito, o ni lo hacíamos ese día, lo hacíamos hasta el día siguiente, porque nos agarrábamos platicando, y que sí esto, y que sí yo, y que sí bla, y que fíjate que acabo de sentir que yo, y que ta, y de repente fue... si hacemos un podcast. Por eso les dije, literal, el del meme, pero sin decir que, ¿no? Sí, nunca fue así como de hacernos ricas ni no. Simple y sencillamente porque dijimos, creemos, quizás haya gente a la que no le interese nuestra conversación, que digan viejas locas, no saben ni de qué están hablando. Es válido, todo es válido. Pero también hay gente que a lo mejor ella sabe, yo estoy aprendiendo. Y al igual que yo, puedo hablar por mí, que al igual que yo tengan esas inquietudes, esas dudas, ese querer. Y es como una manera de ir llevando a alguien a su crecimiento desde abajo. Porque tú puedes tener ya un programa donde hables las grandes ligas. ¿Sí me explico? Donde tú digas, no, esto se hace así, y alguien va a decir, ¿what? O sea, y creo que lo padre y que fue lo que intentamos hacer, que fuera algo fresco, algo... común y normal como cualquier una conversación, gente. Créanme que se los digo en buena onda y van a decir, estas viejas. Tenemos nuestro programa. ¿Qué vamos a hablar la próxima semana? De esto. Tienes el programa y llega el día que vamos a grabar y ¿qué? Pues tú le empiezas y yo le sigo, ¿no? Literal, lo que nosotros hacemos aquí
en nuestra comunidad. Y de repente nos ven que leemos algo, es porque sabemos que eso lo tenemos que decir así. Porque sí, nos digo, gustó. viene una información Ajá, muy... que nos guste, que tenemos que decirla así como que va. Pero en realidad todo es nuestra plática. Así, tal cual nos miran en el momento, bien frescas y así merito. Digo, hay cosas como dices que sí traemos anotadas porque obviamente pues es demasiada información y para acordarte exactamente está muy canijo, ¿no? Pero a final de cuentas, a mí lo que me encantó desde el momento en que, digo, una fue que jalón, dijo, sí, yo entro, ¿no? Sí, yo le entro. Eso fue una, pero como dices, no, yo todavía tenía así como mis reservas, más que nada por lo mismo, ¿no? Porque yo quería ver si realmente para mí esto, como lo hice, esto es mi vida, siempre, desde el momento en que decidí adentrarme tal cual en este camino, incluso ahí por ahí verán mi video que hice ya tiene ratito, pero ahí mismo lo dije y es tal cual porque en ese momento así, el momento en que yo me adentré en este mundo fue el destino que yo elegí para ayudar a más personas y que no busco ser más famosa ni nada por eso, pero yo, y así resumido es, algo que me ayudó mucho fue que dentro de lo que yo estaba aprendiendo, yo miraba tarotistas. Siempre me gustaron. Y hay una en específico, que hace años que la sigo. Y me ayudó mucho me ayudó, a pesar de que a veces diga gente, ay, ¿eso qué? O vuelvo a lo mismo, la incredulidad, ¿no? Pero uno siente y punto, ¿no? Y a mí me ayudó muchísimo. Entonces, cuando yo entro y empiezo a ver que yo también tenía ese de que, ay, yo también puedo leer las caras, porque al principio, como todo, yo era un papa. Así que, ¿qué dice? Es que nadie nace sabiendo. Sí, nadie nace sabiendo. Entonces, cuando había algunos privilegiados que sí, ¿verdad? Bueno, depende, ¿no? Sí. Pero yo cuando empiezo y que realmente veo, no es como que empiezo a ver cómo le va, señora, no, cuando yo empiezo a hacer la lectura y que la gente me empieza a decir y yo, oh, ¿no? Sí sé, pasé con 10 matemáticas. Así que fue algo bien increíble en el momento, pero algo que me gustó que ella es compartir esto, porque fue donde a mí me ayudó y yo espero que el día de mañana a alguien le ayude así como le he ayudado a ella en persona. Yo no quiero ser la bruja mafufa, como dije, no me gusta hacer eso nada más porque hay gente que no lo valora, no lo ve, desgraciadamente. Pero en verdad cuando busquen ayuda, como en este caso fue ella, que a pesar de que estuvo renuente en ciertas situaciones, ella misma yo le dije, tú estás buscando la ayuda. Sí. Y si tú la buscas, entonces, ¿no? Ábrete a ella. No te cierres, porque si no, pues ¿para qué estás perdiendo el tiempo? O sea, ¿por qué es perder el tiempo uno y hacérselo perder a la otra persona? La verdad. Así es. Entonces, ni te pierdo, ni me haces, ni nada. Entonces, la verdad es que ha sido un proceso muy bonito, muy mágico dentro de todo esto. Y pues muchas gracias a los que les gusta y nos estén oyendo. Y que dentro de este proceso mágico, bonito y especial, ha crecido una amistad. Sí. No nada más es una cuestión de un negocio, ni es una cuestión de un podcast, sino que es una amistad. Y compártelo con ustedes, es lo más bonito. Queríamos hacerles saber, entonces acuérdense de seguirnos. Y como diría mi amiga Adela Micha, compartan, que a ustedes no les cuesta nada, pero a nosotras nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho. Entonces compartan, denle like, piquen la campanita. Acuérdense que ya estamos en Spotify, en YouTube Music. Nos pueden escuchar, nos pueden ver y síganos en nuestras redes sociales. Esperemos que hayan disfrutado este capítulo especial, pero esto se acaba por hoy y el universo sigue en movimiento. Si quieren saber más de Luz y Sombra, un viaje al interior, síganos en nuestras redes sociales, compartan y dejen sus comentarios. Y nos vemos la próxima semana con más preguntas. Y con suerte, algunas respuestas. Y recuerden que les mandamos todo nuestro amor. Adiós. Bye.